Bajo un cielo púrpura que parecía sangrar sobre las tierras áridas de Aragón, Javier Ruiz, arqueólogo de 40 años, estacionó su jeep al borde de Belchite. Las ruinas del pueblo, destrozadas en la Guerra Civil Española de 1937, se alzaban como un esqueleto petrificado, con casas derrumbadas y una iglesia que aún guardaba el eco de bombas olvidadas. Javier, con el rostro curtido por años de excavaciones infructuosas, había recibido un sobre anónimo en su oficina en Zaragoza, una nota garabateada: busca en la iglesia de San Martín. Los muertos no mienten, acompañada de una foto borrosa de un hombre torturado, con las ruinas de Belchite al fondo. No era una imagen de los años 30, databa de los 80, según la ropa y el grano de la fotografía. El viento aullaba entre las piedras, llevando un hedor metálico que le erizó la piel. Javier avanzó con su linterna, sorteando escombros donde alguna vez hubo hogares. La iglesia de San Martín, con su fachada acribillada por balas, lo recibió con un silencio opresivo. Bajo el altar derruido, encontró una caja metálica oxidada, cerrada con un candado que se dio tras un golpe seco. Dentro, un tesoro macabro, fotografías en blanco y negro, documentos falsos, mapas de rutas de contrabando desde Galicia a Francia. Las imágenes mostraban escenas de horror: hombres atados, rostros desencajados, sangre en el suelo polvoriento. En una foto, un hombre de traje elegante, un capo, sin duda, sonreía junto a un cuerpo mutilado. En el reverso, una inscripción: Clanes Gallegos, 1985. Belchite es nuestro matadero. Javier sintió un nudo en el estómago. Los clanes gallegos, mafias del narcotráfico que dominaron el contrabando de cocaína en los 80 y 90, eran conocidos por su brutalidad, pero usar un pueblo fantasma como base era una locura lógica. Nadie buscaría en un lugar maldito por la guerra. Tomó fotos con su teléfono, notando que la batería se drenaba más rápido de lo normal. Decidió acampar en una casa cercana, un esqueleto de piedra con un tejado medio caído. El frío se colaba por las grietas, y el silencio se rompía por crujidos inexplicables. Intentó dormir, pero el sueño trajo visiones: soldados con uniformes raídos, republicanos y franquistas, marchando en filas desordenadas. Sus rostros eran translúcidos, con ojos vacíos que lo miraban. Uno, con una bayoneta oxidada, susurró: los vivos traen la muerte nueva. Despertó sudando, con el corazón acelerado. Las fotos en su mochila parecían más nítidas, como si el tiempo las hubiera restaurado. En una, un soldado espectral se superponía al capo, sus rostros fusionados en una mueca grotesca. Javier, racional por naturaleza, atribuyó todo el estrés, pero no podía ignorar el escalofrío que lo recorría. Decidió explorar más al amanecer. Encontró un túnel bajo la plaza principal, oculto tras una losa rota. El aire dentro era denso, con un olor a podredumbre y algo químico. Las paredes estaban marcadas con iniciales: Oubiña, Charlín, nombres infames de la mafia gallega. Y luego, los esqueletos, no de soldados, sino de hombres modernos, con heridas de bala recientes. En el fondo del túnel, una sombra se movió. Javier apuntó su linterna, pero no había nada. Solo un susurro: únete a la marcha. Corrió hacia la salida, tropezando con raíces invisibles. Al emerger, Belchite parecía diferente, las ruinas vibraban, como si el pueblo respirara. En su jeep, intentó calmarse. Pero en el retrovisor, vio figuras: soldados con pistolas automáticas, narcos con bayonetas. Sus cuerpos se fusionaban, creando híbridos imposibles. El motor rugió, y Javier huyó hacia Zaragoza, con las fotos temblando en el asiento. En una, ahora aparecía él, atado, con un narco soldado alzando un cuchillo sobre su cabeza. En su apartamento, las visiones no cesaron. Soñó con un convoy de los 80, camiones descargando cocaína en Belchite, mientras narcos ejecutaban traidores bajo la mirada de sombras con uniformes de guerra. Despertó con marcas en los brazos, cortes en forma de bayonetas, que sangraban polvo blanco. Sabía que había despertado algo más grande que un hallazgo arqueológico. Belchite no era solo un cementerio,
Era un vórtice donde los muertos de la guerra y los crímenes de los clanes se fusionaban, creando monstruos que marchaban con una mercancía maldita. Javier decidió investigar, pero un mensaje anónimo llegó a su teléfono: vuelve o serás uno de nosotros. Zaragoza ofrecía un respiro temporal, pero las ruinas de Belchite seguían en la mente de Javier. En su pequeño apartamento, las fotos se alteraban solas. En una, el soldado narco ahora tenía su rostro. Intentó racionalizarlo, culpando al insomnio, pero las imágenes digitales en su ordenador parpadeaban, mostrando escenas que no había capturado: un hombre torturado gritando, un narco con ojos de fuego sosteniendo un corazón palpitante. Javier buscó respuestas en la biblioteca universitaria, hojeando textos sobre la guerra civil y leyendas aragonesas. Encontró menciones de los marchantes eternos, almas de soldados atrapadas en Belchite, condenadas a vagar y atraer a los vivos a su procesión mortal. Esa noche, las visiones se intensificaron. Javier vio 1985, un convoy llegando a Belchite bajo una luna llena. Hombres armados descargaban paquetes blancos, mientras otros arrastraban prisioneros encadenados. Un capo, identificado en su mente como Manuel Charlín, ordenaba que sirva de lección. Los gritos resonaban, mezclándose con ecos de bombardeos de 1937. Javier sintió el dolor en su cuerpo, heridas invisibles ardían en su pecho. Despertó con moretones reales, en forma de cruces y bayonetas, supurando un polvo blanco que olía a muerte. Desesperado, contactó a Antonio, un ex policía jubilado que había trabajado en casos de narcotráfico gallego. Se reunieron en un bar oscuro en el casco antiguo. Antonio, con arrugas profundas y voz rasposa, escuchó el relato de Javier. Los clanes usaban sitios como Belchite, dijo, encendiendo un cigarrillo. Lugares olvidados, malditos. Ejecutaban traidores y escondían cuerpos donde nadie miraba. Mostró recortes de prensa, desapariciones en los 80 y 90, atribuidas a accidentes en ruinas. Javier le enseñó las fotos. Antonio palideció: esto no es viejo. Alguien está reactivando el horror. Javier regresó a Belchite, armado con una grabadora y un frasco de sal bendita, una superstición que ahora no parecía tan absurda. En el túnel encontró un altar improvisado, cráneos humanos, paquetes vacíos de cocaína, velas apagadas. Al tocar un paquete, una visión lo golpeó: un soldado republicano, muerto en 1937, absorbía el alma de un narco ejecutado en 1987. El resultado era un híbrido grotesco, con uniforme raído y tatuajes de clanes, ojos de fuego y manos que goteaban polvo blanco. Somos la Legión Eterna, rugió. Marchamos con la mercancía sangrienta. Javier huyó, pero en el camino vio filas de híbridos, soldados con pistolas automáticas, narcos con bayonetas oxidadas. Sus mochilas palpitaban, como si contuvieran corazones vivos. En su hotel en Zaragoza, soñó con Europa, los híbridos cruzando los Pirineos, infectando ciudades con su droga maldita. Al amanecer, otro mensaje anónimo: no puedes escapar. La marcha te reclama. Decidido a entender, Javier viajó a Vigo, cuna de los clanes gallegos. En un muelle olvidado, se reunió con un informante, un ex narco arrepentido llamado Diego. Bajo la lluvia, Diego confesó: Belchite era nuestro purgatorio. Ejecutábamos allí, pero algo salió mal. Hicimos un pacto con lo oscuro, ritos gallegos antiguos, para proteger los envíos. Los muertos se alzaron, fusionándose con nosotros. Mostró una cicatriz: me marcaron. Por eso escapé. De vuelta en Zaragoza, las visiones de Javier empeoraron: un franquista con un capo colombiano, un anarquista con un lavador de dinero. Cada híbrido más grotesco. En una tormenta, uno se materializó en su habitación: únete o muere. Javier resistió, pero sintió un tirón en su alma. Su reflejo en el espejo mostraba ojos que comenzaban a brillar con fuego espectral. Sabía que el tiempo se agotaba. Javier ya no distinguía realidad de pesadilla. En su apartamento, los objetos se movían, fotos flotaban, mostrando híbridos marchando por campos europeos. Un soldado narco le habló desde el espejo:
el polvo es nuestra sangre. Investigó ocultismo. Textos sobre Belchite mencionaban un vórtice espiritual, donde las almas de la guerra absorbían energías modernas. Los clanes, con sus ritos paganos, habían abierto una puerta, fusionando muertos y vivos en monstruos inmortales. Javier convenció a Antonio para volver a Belchite. Llegaron al atardecer, el cielo rojo como sangre. El pueblo vibraba con murmullos. En la iglesia, encontraron un círculo de velas encendidas, como si alguien hubiera estado allí minutos antes. Al centro, un paquete de cocaína pulsante, como un corazón. Javier lo tocó, visión instantánea. 1982, el primer ritual, un narco traidor ejecutado sobre el altar, su alma se unió a un soldado enterrado debajo. El híbrido nació, fuerte, adicto a la venganza. Explorando, hallaron un diario de un capo, los espíritus guardan el cargamento. Exigen tributo, almas frescas. Antonio, escéptico, tocó el diario y gritó, visiones lo invadieron. Son reales, exclamó. Sombras emergieron, híbridos con uniformes mezclados con chaquetas de cuero, armas antiguas y modernas fusionadas en garras. Marchad con nosotros, rugieron. Huyeron al túnel. Los híbridos los acorralaron. Javier notó que se fortalecían con la droga, el polvo era su esencia. Arrojó el paquete al suelo, pisoteándolo. Los híbridos aullaron, debilitados. Escaparon, pero Antonio resultó herido. Una garra espectral le rasgó el brazo, dejando una herida que supuraba polvo blanco. En el hospital, Antonio deliraba, marchan hacia Francia. Javier investigó, desapariciones en rutas pirenaicas, atribuidas a narcos, pero con descripciones de figuras fantasmales. Contactó a Elena, una parapsicóloga experta en hauntings españoles. En Madrid, ella explicó, Belchite es un vórtice. Las guerras y crímenes crean fusiones. Para detenerlos, debes romper el altar original. Planearon un ritual, sal, cruces de la guerra, antídotos contra la droga maldita. Pero esa noche, un híbrido atacó a Elena en sueños, inyectándole visiones de marchas por París, Berlín. El quemadeti sangriento se expande, susurró. Javier sintió su propia corrupción, pensamientos de venganza narco invadían su mente. Su piel mostraba tatuajes fantasmales, iniciales de clanes. Con Elena y un Antonio recuperado, Javier formó un equipo. Regresaron a Belchite con sal bendita, cruces antiguas y antídotos. El pueblo los recibió con un silencio mortal. En la plaza, híbridos esperaban, líderes con cabezas de calavera, cuerpos tatuados, ojos de fuego. El Alfa, fusión de Charlín y un general franquista, cargaba una mochila gigante que goteaba sangre y polvo. La batalla comenzó. Un híbrido cargó, Javier lo roció con sal, disolviéndolo. Elena recitaba, separad las almas, liberad el pasado. Antonio disparaba balas benditas. Javier vio al Alfa, visión de su origen, un ritual fallido en 1989 que liberó a cientos. Lucharon hacia la iglesia. Javier, sintiendo su corrupción, inyectó el antídoto. Claridad, debía destruir el altar. Destruyeron paquetes, liberando almas gritantes. Híbridos se desintegraban, pero reformaban. Elena fue herida, Antonio la salvó, pero cayó. Javier enfrentó al Alfa, tu marcha acaba aquí. Con una bayoneta antigua, apuñaló la mochila. Explosión espectral, almas se separaron, soldados en paz, narcos desvaneciéndose. Pero algunos híbridos escaparon, marchando al norte. Javier juró perseguirlos. Los híbridos cruzaron los Pirineos. Javier, Elena y Antonio los siguieron. En Burdeos, desapariciones con sobredosis fantasmales. En París, Javier vio un híbrido infectando de alerts con polvo maldito. En Berlín, la marcha creció, reclutando almas urbanas. Batalla en ruinas de WWI, ecos de Belchite. Destruyeron varios, pero el Alfa reapareció. En Roma, los híbridos planeaban inundar el Vaticano.
Javier infiltró, ritual inverso, separando fusiones. Explosión final, Alfa destruido, marcha detenida. Pero Javier cambió, parte híbrido, controlado. Javier selló Belchite con rituales. Elena y Antonio sobrevivieron, marcados. Javier, con ecos narco en su mente, se convirtió en guardián, vigilando ruinas. Europa sanó, pero leyendas persisten, marchantes acechan. Javier oye pasos en la noche, visión o realidad. La mercancía sangrienta espera.